Manifiesto por la seguridad social al pueblo dominicano, por un nuevo pacto, mayo 9, 2025. La seguridad social es una de las más nobles conquistas de las sociedades modernas y en particular para la República Dominicana se ha convertido en uno de los más eficientes, si no el que más, entre los instrumentos de distribución del ingreso. Hoy, en la República Dominicana, conmemoramos los primeros 24 años desde la promulgación de la Ley 8701 en fecha 9 de mayo de 2001, la cual dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social luego de 10 largos años de esfuerzos y aportes de todos los sectores de la vida nacional. Desde nuestro partido, Fuerza del Pueblo, asumimos al sistema de seguridad social como un genuino compromiso con la sociedad, con su gente, con los más vulnerables, que ésta debe ser un puente que enlace entre generaciones, que sea el escudo de protección social más fiable para enfrentar las vulnerabilidades sociales y que debe ser la columna vertebral del bienestar colectivo. De lo contrario, su existencia no tendría sentido. Con esta convicción la desempeñamos en los gobiernos de nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández Reina, entre los años 2004 y 2012. Luego de casi 5 lustros de implementación, el Sistema Dominicano de Seguridad Social se presenta lleno de luces y de sombras factibles de ser superadas. Se han logrado extender la cobertura poblacional y consolidar las instituciones que la conforman. Sin embargo, al mismo tiempo se ha subordinado el derecho social y colectivo al interés político, comercial y gremial en muchos casos. Pero quizás lo peor es que instituciones como el Seguro Nacional de Salud, SENASA, haya claudicado ante la necesidad de los proselitismos políticos, abandonando la sacralidad del mandato de la ley y sus reglamentos, para de esta forma precarizar los servicios del régimen subsidiado a niveles nunca vistos, y haber permitido que el gobierno central le presionara para incorporar de manera irregular numerosos grupos poblacionales que no califican para usufructuar los beneficios y coberturas que la ley estipula para los más necesitados. Eventos como los descritos nos conducen a un mayor sentido de urgencia y de celos por la integridad del sistema y a la firme convicción de que ningún país puede aspirar a mayores niveles de desarrollo humano, a una mayor estabilidad democrática y cohesión social, sin sistema de seguridad social fuerte, participativo, inclusivo y sobre todo éticamente gobernado. Por estas y otras razones, como partido político, no miramos al pasado para lamentarnos de errores propios o ajenos, sino para corregir de lo aprendido. Nuestras críticas procuran construir una nueva arquitectura social a partir del año 2028. Una que verdaderamente esté al servicio de la gente y sea digna de los sacrificios financieros que el Estado, al igual que nuestros empleadores, trabajadores, realizan cada mes mediante sus aportes a la tesorería de la Seguridad Social. Estas líneas no caerán como promesas vacías. Nos proponemos cumplirlas a partir de agosto del año 2028, aunque el presente gobierno no honre su compromiso de actualizar la Ley 8701. Sobre este particular, debemos recordarles que ya son varias las fechas prometidas para su actualización, que no han sido cumplidas, violando así el requerimiento del Poder Legislativo. Un caso que demandará de toda nuestra atención son las pensiones prometidas por el sistema previsional contributivo. A partir del año próximo, estas ya se proyectan como insuficientes, con tasas de reemplazo al salario estimados en promedio no mayor del 26% del último salario de los trabajadores y por demás totalmente desligada del costo de vida de nuestro país. Estas pensiones en su mayoría estarán muy por debajo de la canasta básica alimenticia, la cual ya ronda los 47.000 al mes. Somos signatarios de convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, las cuales nos demandan un 40% como mínimo en la tasa de reemplazo del salario. Los retos son enormes y se requiere del concurso de todos, pero en mayor medida del Estado. Los fondos acumulados por los trabajadores dominicanos hasta la fecha en las administradoras de fondos de pensiones han servido para paliar
los déficits presupuestarios del gobierno central, los déficits cuantificables del Banco Central y la necesidad de liquidez de los bancos comerciales, y no tanto para garantizar pensiones dignas en los años venideros a nuestros trabajadores. Esto debe cambiar para bien, sin afectar a ningún sector en particular. Aquí el verdadero culpable es el gobierno central, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, quienes se acomodaron por décadas a los recursos del sistema y sobre todo el primero de estos por no haber contribuido con aportes fiscales extraordinarios que bien merecen nuestros trabajadores cotizantes. Esta preocupante situación, en pocas palabras, no se debe a errores de diseño del sistema, ni a fallas de planificación, como tampoco a los naturales conflictos de intereses entre entidades creadas por la propia Ley 8701. Es en gran manera el reflejo de las incompetencias y el incumplimiento del propio Estado dominicano y del Poder Ejecutivo, en particular, para proteger al sistema de las falencias del gobierno central en cuanto a sus políticas presupuestarias, a su endeudamiento público desmedido, a la evasión de muchas entidades públicas ante la tesorería y a la ausencia de programas de empleos estimulados por el Estado en el sector privado que combatan la precarización del empleo y el salario cotizable. Ejemplo adicional de lo que afirmamos, ya en el sector salud, son las atenciones desde la red pública. Aún dentro del Seguro Familiar de Salud siguen supeditadas a los intereses de gremios profesionales, de médicos especialistas y de los centros privados de salud. Sus coberturas siguen limitadas, fragmentadas y condicionadas por copagos y barreras administrativas. El sentido de urgencia sobre el Seguro Familiar de Salud se nos hace mayor como partido cuando adicionamos la ausencia total de protocolos de actuación homogenizados para todos los procedimientos médicos y quirúrgicos, tanto en lo privado como en lo público, por la eterna espera para la instauración de un sistema de referencia y contrarreferencia, la implementación de las estrategias de atención por niveles resolutivos, la inexistencia de un verdadero régimen de consecuencias que sancione a proveedores públicos y a proveedores privados y otras muchas carencias institucionales. No podemos ignorar que se percibe y se sufre cada día el creciente gasto de bolsillo de nuestras familias y la ineficiencia financiera observada en los constantes ajustes de la cápita sin aumentos significativos en coberturas, lo cual en gran medida lo explica la obstaculización por más de 2 décadas de la vital estrategia de atención en salud por niveles, comúnmente llamada puerta de entrada al sistema o atención primaria. En otros términos, y con una visión más holística, afirmamos que el Estado ha permitido que se utilice como excusa a entidades sistémicas como las AFP, las ARS y los proveedores de servicios de salud para disimular sus ineficiencias sectoriales, señalando que a aquellos solo se les motiva el interés por la rentabilidad, lo cual no dejaría de ser cierto, ya que son empresas. Pero no es honesto hacerlo desde el Estado a sabiendas que la propia ley y sus reglamentos les conceden esa prerrogativa. Y por el contrario, sí obliga al sistema y a las demás entidades sectoriales a gobernarlas con firmeza y justicia. Un ejemplo muy ilustrativo de lo afirmado lo tenemos en el Seguro Familiar de Salud, el cual está diseñado fundamentalmente para que las instituciones del sistema garanticen el otorgamiento, supervisión y financiamiento de los derechos que la ley define y hace a estas responsables de los recursos bajo los 3 regímenes de financiamiento, pero el resto es competencia de la Rectoría del Sector Salud, el Ministerio de Salud Pública y la prestación de los servicios por la red pública, o también llamada Servicio Nacional de Salud. Ambas instancias cuentan con sus propias leyes que cumplir, estrechamente relacionadas y correlacionadas con la Ley 8701 y su adyacente Ley 123.15. Por otra parte,
El propio Instituto Dominicano de Prevención y Promoción de Riesgos Laborales, IDOPRIL, en estos más de 2 décadas, 5 lustros, fue instrumentalizado en los años 19 y 20 por el gobierno central como forma de solventar sus faltantes presupuestarios. En específico, los fondos de reservas técnicos invertidos fueron ilegalmente utilizados y hasta el día de hoy el Consejo Nacional de la Seguridad Social no ha solicitado la devolución de esos recursos, propiedad de la institución y de los trabajadores dominicanos, ni tampoco ha definido responsabilidades legales ante esa mayúscula irregularidad. Sin embargo, y a pesar de estas grandes anomalías ya expuestas, estamos convencidos de que es posible redirigir el rumbo de la seguridad social. La República Dominicana dispone del conocimiento técnico, del talento humano, la experiencia de 24 años y el potencial consenso social necesario para construir una nueva seguridad social, ya centrada en las personas, en toda la población dominicana sin excepciones. Por estas y muchas otras razones proponemos un nuevo pacto social entre nuestro partido y el pueblo dominicano basado en los siguientes principios orientadores. Primero, reconocer en los hechos que la seguridad social es un derecho universal consignado en nuestra Constitución para todo ciudadano dominicano y dominicana. Segundo, reorientar el financiamiento del sistema hacia una visión de sostenibilidad intergeneracional y donde el peso del presupuesto público sea más preponderante. Tercero, ampliar la protección del seguro familiar de salud a nuevos riesgos, tales como enfermedades mentales, dependencia funcional de adultos mayores, cuidados no remunerados, desempleo estructural y la precariedad laboral. Cuarto, establecer mecanismos de transparencia activa, auditorías públicas y rendición de cuentas integrales y regímenes de consecuencia, incluyendo a la red pública de salud y a las entidades públicas que evaden y eluden la tesorería de la seguridad social. Quinto, integrar la prevención, promoción y la equidad territorial como ejes transversales del nuevo modelo. Con el presente manifiesto buscamos convergencias, no convocamos a desechar lo ya logrado ni a una refundación del sistema, pero con una demanda irrenunciable, y es la de lograr un mayor compromiso desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Trabajo y desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en todas las decisiones que atañan al sistema dominicano de la seguridad social. De tal forma que el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social sea parte del gabinete económico y participe siempre en el diseño anual de cada presupuesto general de la nación. Queremos, en conclusión, una seguridad social del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, financiada por todos, gobernada para todos y al servicio de todos. Hoy, más que nunca, en que la pobreza, el alto costo de la vida, los precarios servicios públicos, la inseguridad colectiva e individual nos mantienen en un estado de sitio. El sistema debe ser entonces una causa nacional, un refugio cierto, una verdadera garantía de la protección social. Enhorabuena, dominicanos. Nuestras congratulaciones y un fuerte abrazo a todos los que hoy conforman y contribuyen al avance de nuestro sistema de seguridad social. Éxitos a todos, en nombre de la Secretaría de Seguridad Social del Partido Fuerza del Pueblo. Buenas tardes.